Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio podernos reunir por este medio para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir este discipulado acerca de las señales de los últimos tiempos. Antes de que comencemos la enseñanza, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en él, Señor. Gracias también, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has estado con cada uno de nosotros, Señor. Tú has sido nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra protección, nuestro alto refugio, Señor. Has sido nuestro Padre que ha cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, y no solo de nosotros, Señor, sino también de los nuestros, Padre. En esta noche, Señor, además de darte gracias, venimos delante de ti a pedirte que por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos guíes a toda verdad. Que la unción de tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria tuya y para bendición nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poderme reunir con ustedes por este medio esta noche, y le doy gracias a los pastores de Iglesia Cristianación por la invitación a compartir este discipulado, y vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. No sin antes recordarles que si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer a través de los comentarios de este video. Así que pueden tomar toda la confianza, y si los veo en el momento los contesto, y si no, pues los contestaré al final. El día de hoy quedamos la semana pasada que íbamos a ver un orden cronológico de los tiempos que el Señor Jesucristo enseñó en el capítulo número 24 del libro de Mateo. Este capítulo es importante por varias razones. Primero, porque este tiene sus paralelos en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, versículo del 5 al 36. Es decir, hay dos testigos que certifican la veracidad de este pasaje, número uno. Número dos, es la profecía más extensa de Jesús en cuanto a los tiempos del fin. Posiblemente sea la profecía más importante respecto a los acontecimientos futuros, porque es un esbozo del futuro al cual se pueden y deben relacionar todas las demás secciones proféticas de la Biblia relacionadas precisamente con los últimos tiempos. Entender este mensaje o este pasaje es esencial para entender bien los demás pasajes de la Biblia y ubicarlos y situarlos en el contexto cronológico en el cual deben suceder. Recordemos que todos los hechos de los últimos tiempos son hechos por suceder. No es lo mismo leer una profecía que ya se cumplió que leer una profecía que está por cumplirse. Son diferentes tipos de análisis o de estudio que se tienen que hacer, y dentro de esto es la ubicación en el espacio de tiempo de cada uno de los acontecimientos. Recordemos que por lo menos el 5% de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, por lo menos el 5% de la Biblia, que equivaldría más o menos a unos 50 y... Vamos a ver, sí, como a unos 55 capítulos de la Biblia son profecías de los últimos tiempos, profecías de lo que está por suceder. Por lo tanto, necesitamos integrar esos 55 capítulos, por decir algo, en un espacio o en un ordenamiento de tiempo para poder entender la sucesión de los acontecimientos y saber dónde debemos o dónde estamos parados en cada momento. Vamos a leer Mateo 24 para comenzar,
y después vamos a ir explicando pasaje por pasaje. La palabra de Dios dice en Mateo 24:1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a dejar la lectura de Mateo 24 hasta ese versículo. Hay algunos versículos más, pero los vamos a ver más adelante. Pero lo importante que en este capítulo nos da es una cronología de los hechos, un orden de los hechos. No nos da fechas, porque solo las fechas el mismo Jesús dice que están en la sola potestad del Padre, que nadie más las conoce, pero sí nos está hablando de épocas, sí nos está hablando de señales que nos van a marcar una época, que nos van a poder decir más o menos cuándo podría estar sucediendo, en qué época podría estar sucediendo esta. Yo le aconsejo que si usted tiene su Biblia a la mano, me acompañe, porque vamos a ir viendo hecho por hecho, vamos a ir haciendo las separaciones de cada una de estos tiempos en la palabra de Dios. Y si no tiene su Biblia a la mano, que tome un papel y un lapicero para poder ir escribiendo y poder entender bien y perfectamente esta cronología. Para comenzar, vayamos al versículo 1. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús está hablando de un hecho profético que va a suceder después de ese momento, y es la destrucción del templo. Luego dice en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiere decir que esa profecía de Jesús acerca de la destrucción de los edificios del templo desencadenó 3 preguntas diferentes en cada uno en los discípulos. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción de los edificios del templo y posiblemente de la ciudad de Jerusalén. Lo segundo: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿y del fin del siglo? Jesús, en la exposición que sigue, va a contestar esas 3 preguntas. Y de hecho, lo comienza a contestar en el versículo siguiente, solo que con una advertencia. Y esta es una advertencia para nosotros también. Es una advertencia que procede también para nosotros en este tiempo. Dice la palabra en el versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es lo que se llama la señal del engaño, y es una señal constante en todos los tiempos relacionados con la venida de Cristo. Lo encontramos no solamente aquí en Mateo, encontramos esa advertencia no solamente en Mateo 24:4, sino también lo encontramos en, lo vamos a encontrar en Mateo 24:11. Lo vamos a encontrar también en Mateo 24:25 al 28. O sea, debemos estar preparados para no ser engañados. ¿Y esto cómo hacerlo? Muy sencillo. Solo lo podemos hacer siendo conocedores de la palabra de Dios, y no solamente lectores, sino conocedores de la palabra de Dios. La palabra dice claramente en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de la palabra de Dios. Porque dice enseguida: por cuanto tú desechaste mi palabra, yo te desecharé del sacerdocio. Así que es conocer la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3 también la palabra de Dios nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice la palabra que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él, y obviamente también de la vida eterna y de los acontecimientos de los últimos tiempos.
Luego, ya después de advertirnos acerca de lo del engaño, pasa el Señor a hablar ya de una secuencia de hechos. Dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta es la primera etapa. Aún no es el fin. De Mateo 24:6, ahí está contemplado. Luego dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces ya llevamos 2 etapas. La primera, aún no es el fin, Mateo 24:6. La segunda, principio de dolores, Mateo 24, versículo del 7 al 8. Luego dice, entonces os entregarán a tribulación, tercer tiempo, tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, tenemos entonces ya 3 etapas. Aún no es el fin, Mateo 24:6. Principio de dolores, Mateo 24, versículos 7 y 8. El siguiente es la tribulación, Mateo 24, del 9 al 14. Luego en el versículo 15 nos habla de otro tiempo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es el cuarto tiempo, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ok, entonces tenemos de Mateo 24:15 al 24:20 un tiempo que se llama de la abominación desoladora. Y un hecho importante acá es que algunos confunden lo que dice este pasaje con el arrebatamiento de la iglesia. Pero el arrebatamiento de la iglesia no es una huida, el arrebatamiento de la iglesia es el encuentro con el Señor, de la iglesia con el Señor en los aires, no es una huida. Y además no es solo para los que están en Judea, sino para todos los creyentes en todas partes del mundo. O sea que la huida que habla acá no es el arrebatamiento de la iglesia, esto es una huida derivada de que el anticristo va a entrar a Jerusalén a destruir Jerusalén. Y este es el tiempo de la abominación desoladora. Entonces llevamos 4 tiempos. Perdón que repita, pero necesito que quede fijado en la mente de cada uno de nosotros cada uno de esos tiempos. El primero es, aún no es el fin, en Mateo 24:6. El segundo es principio de dolores en Mateo 24, versículos 7 al 8. La tribulación en Mateo 24 del 9 al 14 y la abominación desoladora en Mateo 24 del 15 al 20. Luego en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Es decir, aquí nos está hablando de un quinto tiempo, que es la gran tribulación, de Mateo 24, 21 al 28. Entonces llevamos, aún no es el fin, principio de dolores, la tribulación, la abominación desoladora y la gran tribulación. Luego en Mateo 24, versículos del 29 al 31, ya nos habla de la segunda venida de Cristo. Dice la palabra, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ahí tenemos el sexto tiempo, que es el tiempo de la segunda venida de Cristo. La secuencia entonces hasta donde vamos sería, aún no es el fin, principio de dolores, la tribulación, la abominación desoladora, la gran tribulación y la venida de Cristo. Pero en los siguientes versículos entramos a un pasaje muy interesante que nos va a dar dos hechos que necesitamos insertar dentro de los 6 que ya vimos. Dice la palabra en Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces aquí tenemos lo que llamaríamos la señal de la higuera. ¿Y qué es la señal de la higuera? La higuera se refiere a Israel. La señal de la higuera es que la higuera florece. Y esto sucede en 1948, cuando Israel es declarado como una nación. A Israel no es declarado como una nación, a Israel es devuelto parte del territorio que formaba Israel en la antigüedad, reconociendo el derecho de la nación a tener un territorio. Es decir, por primera vez, antes de esto tendría que situarnos en la historia, en el año 70 después de Cristo, fue la destrucción del templo de la que habla Jesús en el versículo número 1. Y en el año 132 hay una nueva invasión a Israel y es destruida Jerusalén. Y debido a la cantidad de sublevaciones y de guerras de los judíos en contra del dominio de los romanos, el emperador romano en ese momento decide decretar un exilio para todos los judíos que estaban en Palestina hacia las demás regiones del Imperio Romano, que se llama la dispersión, y eso deja a Israel como una nación sin un territorio desde el año 132 hasta el año 1948, en que es reconocido su derecho a un territorio en donde estuvo asentada antiguamente por la Organización de las Naciones Unidas. Así que este pasaje nos habla de la restauración de Israel.
Ya lo vamos a ubicar en el tiempo. Solo voy a continuar con el versículo 37 porque están unidas las dos señales estas. Una, y dice la palabra, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Aquí sí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ahí sí habla de un arrebatamiento. Ahora, notemos también algo con respecto al arrebatamiento. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? En los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Si estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, no estaban en ninguna tribulación. Estaban aparentemente en tiempos muy normales, en tiempos donde no había tribulación. Y Noé estaba construyendo el arca, avisando del diluvio, de la venida de Cristo, para que la gente se arrepintiera, y no se arrepintieron. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, notemos que en el diluvio, antes del diluvio, Noé, que era el justo, entró en el arca, y cuando vino el diluvio, cuando vino el juicio, él no fue afectado para nada porque estaba protegido por el arca. Esta arca es el equivalente, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios acá, es el equivalente al arrebatamiento de la iglesia, la protección de los justos que estén en el momento previo a el juicio que el Señor va a desatar, que es la tribulación y la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia va a ser arrebatada antes de que inicie la tribulación. Entonces ahora ya vamos a poder ubicar tanto lo que es la señal de la higuera como la señal de los días de Noé, o el arrebatamiento de la iglesia, y en el caso de la higuera, la restauración de Israel, en el cronograma de los tiempos de Mateo 24. Veamos lo que dice entonces la palabra de Dios específicamente en Mateo 24:8, porque esto es lo que nos va a dar la clave de dónde insertar la restauración de Israel como nación. Dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Primero, notemos que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso quiere decir que guerras locales se van a convertir en guerras regionales, o en guerras continentales, o en guerras mundiales. Esto ya sucedió con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto está hablando de no de una peste, no de una hambruna y no de un terremoto, sino de varios que están sucediendo simultáneamente o casi simultáneamente. Y vemos que desde antes de 1948 ya comenzaron los terremotos continuos, más frecuentes, el famoso
anillo de fuego del que hablan los geólogos. Aparte de eso, comenzaron una serie de enfermedades que ya se convirtieron en epidemias, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, también las muertes por tabaco, las muertes por violencia, por accidentes de tránsito, que todo eso se convierten en epidemias, porque una epidemia es la que afecta a muchísima gente en su cuerpo y que además causa la muerte. O sea, todas estas son epidemias y todas ellas comienzan a crecer antes de 1948 en el mundo. Y en cuanto a la hambruna, pues también a partir de ese año, de 1940, de las guerras, comienzan a darse más frecuente hambrunas, y hoy tenemos hambrunas en una buena cantidad de los países africanos, aparte de Haití, Bolivia, Guatemala y algunos otros países en otras partes del mundo. O sea, esas señales ya se cumplieron. Pero hay otra cosa interesante, nos habla de principio de dolores. ¿Y a qué se refiere ese principio de dolores? El principio de dolores se refiere a en la palabra de Dios, se refiere específicamente, hay 3 menciones en los profetas. Una es Isaías capítulo 13, versículo 8, y en Isaías 66, 7, aparte en Jeremías 13, 21 y en Jeremías 22, 23. Y en Miqueas capítulo 4 versículo 9 al 10. Y esta expresión se usa para describir una mujer que está dando a luz, como figura del dolor de un alumbramiento. Y ese principio de dolores se refiere entonces al porque en las profecías de estos profetas se refieren a un alumbramiento relacionado con Israel. Entonces ese principio de dolores son los dolores del alumbramiento de Israel como nación, son como los dolores de parto previos al nacimiento de Israel como una nación, lo cual sucedió en 1948. Entonces, después del principio de dolores viene el surgimiento de Israel, o el resurgimiento de Israel como nación, y después, porque antes de la tribulación, el arrebatamiento. Entonces podríamos ya tener la secuencia de los hechos. Primero, aún no es el fin. Segundo, principio de dolores. Tercero, la señal de la higuera o restauración de Israel. Cuarto, el arrebatamiento de la iglesia. Quinto, la tribulación. Sexto, la abominación desoladora. Séptimo, la gran tribulación. Y octavo, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Notemos algo también importante: la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento. La primera y la segunda venida de Cristo se refieren a que Cristo pone sus pies en la tierra, viene físicamente a la tierra. Pero cuando sea el arrebatamiento, la palabra de Dios dice en el libro de Tesalonicenses que nos encontraremos con Él en el aire. O sea, Él no va a bajar a la tierra a arrebatar la iglesia va a ir hacia Él. Por lo tanto, no es en la segunda venida. La segunda venida es cuando ella viene a derrotar a las fuerzas del anticristo, primero a atar al diablo, derrotar al anticristo y al falso profeta, y a todas las fuerzas del anticristo. Por lo tanto, entonces la secuencia de hechos sería: aún no es el fin, principio de dolores, resurgimiento de Israel como nación o la señal de la higuera, el arrebatamiento de la iglesia o como en los tiempos de Noé, la tribulación, la abominación desoladora, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a entrar a analizar cada uno de estos tiempos y de lo que nos dice de tiempos, para que nosotros estemos claros de dónde estamos en este momento. Obviamente estamos en el momento entre el alumbramiento de Israel o la señal de la higuera y la señal de los días de Noé.
pero veamos qué tan cerca estamos o qué tan lejos de la señal de la higuera y qué tan cerca de la señal del arrebatamiento. Dice la palabra, primero ya veamos las señales antes del fin, de aún no es el fin. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En relación a la pregunta de la hermana Sonia Álvarez, de si seremos esa última generación, yo le podría decir casi con absoluta certeza, el 99.9% de seguridad que sí. Y vamos a ver por qué. Porque somos parte de esa generación, esta será la última generación. Pero antes, lo voy a explicar de una vez. La palabra de Dios dice en Mateo, en el capítulo 30, en el versículo 32, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, es decir, comienza a producir fruto. Hablamos de la higuera como Israel. Y comenzó a producir frutos prácticamente en 1948. Luego, ¿qué dice ahí? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, que está cerca, y a las puertas, ¿qué? La segunda venida de Cristo. Luego dice en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso significa que no pasará una generación desde que Israel fue restaurado como nación antes de que todo esto acontezca, incluida la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, esta es la generación que verá la segunda venida de Cristo. ¿En qué momento? No lo podemos saber. Pero esta generación es la generación que va a ver la venida de Cristo de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús nos dice que eso está certificado que pasará. Porque dice inmediatamente después en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Él lo está asegurando doblemente, porque lo dijo y porque además lo está asegurando acá en Mateo 24:35. Ahora, lo que no sabemos, y es la duda que nos quedaría ahí, es de cuánto tiempo estamos hablando de una generación. Porque en la Biblia encontramos por lo menos dos periodos a los que se refiere la palabra de Dios como generación. Una de 100 años y otra de 70 y de 80 en los más fuertes. Entonces, eso nos puede dar un periodo entre los 80, podría ser entre los 80 y los 100 años después de la restauración de Israel. Pero, notemos algo. Si fueran 100 años, en ninguna parte de la palabra dice que el Señor va a esperar hasta el último momento posible para que eso suceda. Sino que en el transcurso de esa generación, y eso significa en el transcurso de esta generación, de los que están vivos el día de hoy. Algunos quizá no lleguemos, otros quizá sí, pero como generación completa, esta sería la generación en la cual, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en Mateo 24, salvo que el Señor decidiera otra cosa, esta sería la generación que vería a la venida de Cristo, la generación que está viviendo el día de hoy. Yo no sé si con eso contesto su pregunta, hermana Sonia. Y si está contestada, entonces entraríamos a ver las señales de cada uno de esos periodos. En Mateo 24:6 volvemos al periodo de pero aún no es el fin, y ahí dice oiréis de guerras y rumores de guerras. Notemos algo acá para poder entender bien.
En Mateo 24:6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero en Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación. Aquí ya está especificando guerras entre naciones, mientras que esta de guerras y rumores de guerras está hablando de un solo lugar, y ese lugar es precisamente Israel, y se refiere a las sublevaciones y a las guerras que Israel hizo en contra del Imperio Romano para sacudirse la dominación romana. Y eso se cumplió en los 70 años después de Cristo, cuando Israel fue invadido, cuando Jerusalén fue invadida por el Imperio Romano y destruido el templo. Y efectivamente no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque cuando cuando entraron a Jerusalén, lo que hicieron fue provocar un gran incendio, pero recordemos que había mucho oro dentro del templo, entonces ese oro se fundió con las piedras. Los soldados romanos, para apropiarse del oro, tuvieron que destruir y derribar todas las piedras para poder quitar de las piedras el oro que se había fundido en ellas por el incendio. Así que se cumplió la profecía estrictamente en el año 70 después de Cristo, y Cristo murió en el año 33. Eso significa que pasaron tan solo 37 años después de la muerte de Cristo para que la profecía relacionada con la destrucción del templo se cumpliera. Otra prueba más de que todo lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 24 se va a cumplir al pie de la letra. Muy bien. Dice entonces, está hablando de guerras y rumores de guerras, y aquí está el cumplimiento antes de una generación de la destrucción del templo. La primera pregunta ya está respondida. A partir de ahí, el Señor comienza a hablarnos de ya las señales de su venida y las señales del fin. Por eso en Mateo 24:6 dice la palabra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Saltamos del año 70 después de Cristo al año, más o menos a los años 1914 en adelante, de 1914 a 1948, que es el periodo de las dos guerras mundiales, aparte de que es el periodo en el cual se comienzan a ver con mayor frecuencia las pestes, los terremotos y las hambrunas en el mundo. Y eso lo puede consultar usted en cualquier diccionario enciclopédico de la frecuencia con la que se han ido manifestando las pestes, las hambrunas y los terremotos a partir de los principios del siglo XX, es decir, a partir del año 1900. Y vamos a ver una aceleración, un incremento muy fuerte, una diferencia muy fuerte entre lo que sucedía antes del año 1900 y lo que sucede a partir del año 1900 con esas tres cosas: pestes, hambrunas y terremotos. O sea, estas son las señales de principio de dolores, o sea, de lo que anticipa el alumbramiento de Israel como nación. Una observación que es importante hacer acá es que las señales que van a identificar cada uno de estos periodos de tiempo no necesariamente son señales que solo se presentan en ese tiempo. Y los anticipos de esas señales se manifiestan en el periodo anterior y se siguen manifestando en los siguientes periodos de una manera incremental. Es decir, hay anticipos en el periodo anterior y siguen habiendo manifestaciones en el periodo subsiguiente. La maldad, porque todas estas cosas son resultado de la maldad, y la maldad se incrementa en el mundo, no se decrementa, no hay un retroceso en la maldad, sino que la maldad se va incrementando cada vez más en la medida en la que nos vamos acercando a la venida de Cristo. Es lo que dice la palabra: el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero no se ha manifestado plenamente hasta que no se ha quitado de en medio lo que lo detiene. Y lo que es quitado de en medio que lo detiene es la iglesia del Señor Jesucristo, que es la sal y la luz del mundo, la luz que
impide el avance de las tinieblas y la sal que impide la corrupción de la carne. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, esa corrupción y esas tinieblas se van a incrementar significativamente en el mundo. Y eso nos habla de la tribulación. Pero antes terminemos de principio de dolores. Entonces se levantará nación contra nación, y hablamos de guerras ya no locales, sino de guerras como las que había en Aún no es el fin, sino ya de guerras geográficas, de guerras que abarcaban naciones y grupos de naciones, que aquí la palabra de Dios los llama reinos, porque en ese tiempo los grupos de naciones formaban reinos. Entonces esto es principio de dolores, ya lo pasamos. La restauración de Israel, que es la señal de la higuera, y el tercer tiempo, ya la pasamos. El arrebatamiento todavía no lo hemos pasado. Esa sería la próxima señal, porque usted y yo todavía estamos acá, y usted y yo somos parte de la iglesia si hemos sido verdaderamente nacidos de nuevo, hechos hijos de Dios, con una nueva naturaleza, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos enfocados en alcanzar la santidad de Dios. Entonces, todavía estamos aquí. Y si todavía estamos aquí es porque todavía no ha sido el arrebatamiento. Eso sería la siguiente señal o el siguiente tiempo que se debería cumplir. Ahora, ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Bueno, como hablé hace un rato, las señales del próximo periodo se comienzan a presentar en el periodo anterior. Y las señales de los periodos anteriores se manifiestan también en este. Preguntémonos, ¿hay guerras hoy? Por supuesto que sí. Comenzando porque tenemos ahí reciente la de Afganistán, donde ganaron los talibanes por el abandono o por la salida de las tropas de Israel y de Estados Unidos y de Naciones Unidas de ese territorio. Ahí hay una guerra. Pero aparte de eso, hay una guerra en Siria. Aparte de eso, hay guerras en muchos países africanos entre musulmanes, entre diferentes grupos de musulmanes y entre musulmanes y no musulmanes. O sea que estamos en guerras no solo locales, sino en guerras nacionales, por una parte. Y por la otra, hasta se habla ya de una tercera guerra mundial, que es asociada con el COVID, que podría ser ya no una guerra convencional, sino una guerra a través de medios biológicos. De hecho, el COVID-19 es un virus creado, no es un virus que exista en la naturaleza, está patentada la creación de ese virus, así que esto podría ser una manifestación de una tercera guerra mundial por medios no convencionales, pero eso todavía tendríamos que analizarlo y verlo más detenidamente. Pero aparte de ello, ahora tenemos una epidemia de COVID también, o sea, las señales de antes también las estamos viviendo el día de hoy de una forma acumulativa. Ahora veamos lo que seguiría, que es la tribulación. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Veamos estas dos primeras señales. Dice, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso ya comenzó. Si nosotros vemos las estadísticas del año 2000, por lo menos del 2000 para acá, en cuanto a la cantidad de gente creyente que es martirizada por su fe en el mundo, que es muerta por su fe en el mundo, vamos a encontrar que hace unos 20 años tal vez el número de muertos de mártires por la fe andaba alrededor de unos 25,000 al año. Sin embargo, en el último año hay más de 250,000. O sea, eso ha ido incrementándose. No está todavía a pleno vapor, diríamos, como va a estar en la tribulación, pero ya está presente el anticipo de lo que será. Por el otro lado, dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso también ya está presente, ya lo hemos visto. En muchos países las iglesias son atacadas, son semidestruidas
por la oposición a la ideología de género, al aborto y a cosas por ese estilo. Y no muy lejos de nosotros, Canadá es un ejemplo de ello, en Estados Unidos es otro ejemplo, Europa y algunos países de Latinoamérica como Chile. Ya eso se ha comenzado a presentar, ese aborrecimiento. De hecho, ya hay un documento de Naciones Unidas de enero del 2020 donde declaran a la religión cristiana y a la judeo-cristiana como enemigas de los derechos humanos por oponerse a la ideología de género y oponerse al aborto. Ya fue declarado a nivel de Naciones Unidas que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Eso no es aborrecimiento de todas las gentes, no es un principio de aborrecimiento de todas las gentes por causa de su nombre. Por supuesto que sí. Luego dice en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿No está tropezando mucha gente en la fe el día de hoy? Mucha gente por falsas enseñanzas, por doctrinas erróneas, ante la situación que estamos viviendo, no ha sido de tropiezo esas enseñanzas y se han apartado del Señor. Definitivamente sí. Aparte dice en el versículo 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo vemos el día de hoy también en las iglesias. Todas las iglesias durante este año de COVID, todas las iglesias disminuyeron en su membresía. Mucha gente se retiró de las iglesias y no porque se hubiera ido a otras, simple y sencillamente se retiró de las iglesias porque se enfrió su amor, porque se sintió engañada por las falsas promesas de las falsas enseñanzas, principalmente relacionadas con la grandeza, la prosperidad, etcétera, etcétera, en un tiempo en el cual de prosperidad no podemos hablar más que de mantenimiento, porque la economía se cayó. Así que muchos vemos cumplido el que muchos están tropezando. Estamos comenzando a ver que muchos están tropezando y que el amor de muchos se enfriará. En cuanto a se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, esto lo vemos por ejemplo en los países musulmanes, donde las mismas familias denuncian a sus miembros que son creyentes para que sean forzados a apostatar de su fe o bien llevados al martirio. Ya está pasando también. Y la palabra de Dios dice acá, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay algo importante. En algunas enseñanzas decían que el arrebatamiento no podía ser hasta que no fuera predicado el evangelio del reino en todo el mundo, pero eso es en el tiempo de la tribulación, y ya vimos que en el tiempo de la tribulación, el tiempo de la tribulación es posterior al arrebatamiento de la iglesia. Pero hay algo más también. A estas alturas de la tecnología y del siglo XXI, en ningún país se ha dejado de predicar el evangelio, aún en aquellos países donde el evangelio esté prohibido, como la ventana 1040, que es la que corresponde a los países musulmanes. ¿Y cómo ha sido predicado el evangelio? Porque han ido misioneros a predicar el evangelio, aunque sea de uno en uno, o bien a través de el cable. Si lo ven o no lo ven, aquí no dice que será predicado, no dice que se convertirán. O sea que igualmente esta señal que corresponde a la tribulación ya está en marcha o cumplida antes de la tribulación, en este tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia. Por lo que vemos acá, ya las señales de la inminencia de la tribulación se nos están presentando. Y si aparte de ello vemos lo que está sucediendo con el nuevo orden mundial, el gobierno mundial, la marca de la bestia, etcétera, 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 podemos concluir que estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. El tiempo se nos está terminando, lo vamos a dejar acá.
para continuar la próxima semana ya con la señal de la abominación desoladora en adelante. Así que si usted tiene alguna pregunta o comentario, lo podría hacer en este momento para que tomemos un tiempecito para resolverlo, y si no, pues entonces cerraríamos la transmisión orando. Le voy a pedir que no se vaya a retirar todavía porque vamos a orar por usted antes de terminar la transmisión. Solo vamos a dar un momentito para ver si hay algún comentario o alguna pregunta respecto a lo que hemos visto de las señales de los tiempos y de dónde estamos parados el día de hoy. Estamos parados frente a la inminencia del arrebatamiento de la iglesia por la inminencia del inicio de la tribulación, del periodo de la tribulación, que vimos las señales el día de hoy. Muy bien, si no tenemos preguntas o comentarios, entonces muchísimas gracias por sintonizarnos, por conectarse. Les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para seguir con el estudio de Mateo 24. Todavía tenemos bastante por avanzar, vamos apenas a la mitad de ese capítulo y todavía tenemos muchas cosas más que compartir acerca de ese capítulo. Así que los esperamos martes a las 7 de la noche por esta misma página. Vamos a dar entonces por cerrada la transmisión en este momento orando. Yo voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra. Y gracias, Señor, por el conocimiento que tú has traído a nuestras vidas a través de tu palabra y de la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús en esta noche, en primer lugar, Señor, por esa tormenta que está pronosticada para el fin de semana sobre Centroamérica, Señor, que los pronosticadores han dicho que podría ser de la magnitud del huracán Mitch de hace aproximadamente unos 20 años, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo esa tormenta sea deshecha, destruida, Señor, y no prospere y no se cumplan esos pronósticos, Señor, en ningún país de Centroamérica, Padre. Que esa tormenta no pueda afectar ningún país de Centroamérica, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También en esta noche, Señor, te pedimos por todos aquellos que están enfermos de COVID y de cualquier otra enfermedad, Señor, que estén en las unidades de cuidados intensivos o recuperándose en hospitales o en sus casas, Señor, que tu mano poderosa llegue a cada uno de ellos, Señor, y sean sanados, sean restaurados total y completamente, Padre. También, Señor, aquellos que han sido afectados por una falta de empleo o porque sus empresas o sus negocios, Señor, se hayan visto afectados por esta situación que estamos viviendo, te pedimos, Padre, que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que haya alimento en sus mesas, Señor, y no falte nada, y eso sea también un testimonio para ellos de tu fidelidad, Señor, y se vuelvan a ti de todo corazón. Padre, te pedimos también que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros esté sobre nuestras familias, sanando, restaurando, liberando y atrayendo con lazos de amor, Señor, a los que se encuentren lejos de ti, cualquiera que sea su situación, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que nada les falte en ningún bien, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y les recordamos a todos que mañana a las 7 de la noche tendremos el servicio por ese mismo medio, el servicio de miércoles con el pastor Edwin Solís con un tema de fe. Así que los esperamos a todos y mientras tanto bendiciones a cada uno, un abrazo y nos vemos en este discipulado la próxima semana, martes 7 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.